Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al ir sembrando unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla de la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que ya cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes de la riqueza y el placer de la vida van ahogando y no dan fruto. Y lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo de la primera carta a los Corintios, San Pablo les catequiza sobre la resurrección de los muertos. Muchos, aún creyendo en Jesús, no creían en la resurrección del último día. Por eso cuestionaban: ¿cómo resucitará? ¿O qué cuerpo tendrá? Pablo les pone el símil del sembrador que siembra la semilla, pero no crece lo mismo que se sembró, pues tiene una apariencia totalmente diferente. La semilla debe morir para que surja una nueva planta, pues así ocurre con la resurrección de los muertos. Cuando uno muere finaliza su ser corporal, pero ahí resucita un ser espiritual. Todos descendemos del primer Adán, a quien Dios le dio el ser animado, pero con el último Adán, Cristo, se nos infunde el espíritu de la vida. Si no creyéramos en la resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe carecería de sentido, ya que su resurrección fue el motivo de que todo aquello que había enseñado a sus discípulos, ellos lo anunciarán a todas las gentes, sin miedo a lo que pudiera suceder. Nosotros que somos la imagen del hombre terreno, por Jesús seremos imagen del hombre celestial. Como nos dice el salmista: libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Jesús iba caminando. Al pasar por los pueblos se le juntaba mucha gente que le seguía, y en ese contexto, según nos refiere San Lucas, es cuando les dice la parábola del sembrador, en la que, según donde se esparce la semilla, el fruto que da es distinto. Al finalizar la misma, lo hace con la muletilla: el que tenga oídos para oír, que oiga, como animándolos a que cada uno se examine y valore a qué tipo de terreno corresponde. Los discípulos, al finalizar la enseñanza, se atreven a preguntarle qué significado tenía la parábola. Jesús les detalla a qué corresponde cada uno de los terrenos en que cae la semilla. Los escuchan la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios, pero no la interiorizan, solo oyen. Los que la escuchan con interés, pero no dejan que se enraíce en ellos. Los que enseguida se la olvidan. Los que escuchan, la asumen, pero se dejan arrastrar por los placeres de la vida. Son inconstantes y acaban por preferir lo cómodo y agradable por lo menos aparente.
Por último, aquellos que tienen el alma dispuesta con un corazón generoso y consiguen que la palabra fructifique y perseverando, dan hasta el último, el 100 por 1. Estas palabras de Jesús hace mucho rato son de una tremenda actualidad. Parece que el terreno bueno es cada vez más escaso. Predominan aquellas situaciones que carecen de constancia e interés. Hasta los poderes del Estado luchan para que el hombre se convierta en un ser intrascendente, que existía solo por el predominio de lo material y que todo lo demás carezca de valor. Vamos a esforzarnos, pues. Convirtámonos en terreno bueno y preparado para que la palabra fructifique y en nosotros seamos capaces de transmitir a los que nos rodean la alegría de la fe. Cuando en el credo decimos que creemos en la resurrección de los muertos, ¿realmente lo hacemos? ¿Somos meros oyentes de la palabra o realmente estamos dispuestos a asumirla? Irradiemos la alegría del creer, irradiemos la alegría de la entrega, irradiemos la alegría del creer en ese Jesús muerto y resucitado. Y en esta parábola precisamente nos va explicando cómo Jesús hace posible toda esa entrega. Por lo tanto, Él es el que parecería empezar como una llamada de atención sobre las fuerzas intrínsecas que tiene la palabra de Dios, una semilla que al final y a pesar de las dificultades dio fruto el 100 por 1, se convierte en un repaso de las diversas reacciones que se pueden dar en las personas respecto a la palabra que oyen. Las situaciones son de la semilla que cae en el camino, o en el terreno pedregoso, o entre las zarzas, o en la tierra buena, con suerte distinta en cada caso. Jesús es consciente de que la palabra, y en esta parábola, puede ser extendida según el ánimo de sus oyentes. Esta parábola tiene siempre la suficiente claridad para que el que quiera las entienda y se dé por aludido, o para que no se sienta interpelado. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y la palabra de Dios es esa, y es así, es poderosa, tiene fuerza interior, pero su fruto depende también de nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad. No actúa violentando voluntades y quemando etapas. ¿Dónde estoy retratado yo? Cuando, por ejemplo, en la Eucaristía escucho la palabra, o sea, cuando el sembrador, Cristo, siembra su palabra en mi campo, ¿puedo decir que cae en buen terreno, que me dejo interpelar por ella? ¿O permito que el diablo o los afanes de la riqueza y los placeres de la vida lo ahoguen? Y así no llegamos nunca a madurar, porque no tiene raíces. ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la palabra que escucho? ¿El 100 por 1? ¿El 30? ¿El 10? ¿O no doy ningún fruto? Acoger la palabra en un corazón noble y generoso y perseverar luego en su meditación y en su obediencia. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros y que es la que nos conducirá a la maduración progresiva de nuestra vida cristiana y a la construcción del edificio espiritual que resistirá a los embates que vengan, a las dificultades que yo puedo tener y entender. ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Estás produciendo fruto? ¿O simplemente cuando participas de las actividades eres un espectador? ¿O simplemente te quedas apoltronado escuchando el mensaje porque ya no necesitas? En alguna de las predicaciones decía que hay algunos que buscan o sirven en la iglesia cuando les toca, no cuando realmente necesitan esa entrega. Y hay otros que tan solo son recetarios como los doctores. Vayan, pero no van. Simplemente hacen una receta, yo hice esto y me resultó, y finalmente terminamos perdidos. No seamos esos recetarios, seamos ese terreno preparado, generosos, capaces de dar fruto el 100 por 1. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.